Hola amigos, ya estamos aquí en la Gran Muralla China. Hola viajeros, ¿cómo están hoy? En el día de hoy vamos a ir a la Gran Muralla China, una de las 7 maravillas del mundo. Para eso decidimos tomar un taxi. También hay otra forma de ir, que es por el metro, por la línea 2. Después cogen un bus, un taxi hasta llegar a la Muralla China, pero es un recorrido mucho más largo y más tedioso. Tengo entendido que el recorrido va a ser alrededor de 1 hora 40 minutos. Y ahí pone un cronómetro donde se ve cuál es el precio. Ahora mismo estamos por 15 yuanes. Porque el precio inicial del viaje empieza en 13 yuanes aquí en Pekín. En la ciudad de Hebei empieza en 8.5 el kilometraje. En este video aprenderás todo lo que necesitas para planificar tu visita, desde cómo llegar, el costo de los boletos, hasta descubrir la rica historia y algunas curiosidades fascinantes del lugar. Exploraremos desde su construcción hasta el enigmático festival de verano que se celebra por la noche. Además, descubriremos por qué también se le llama la Muralla de la Muerte. Así que te invito a quedarte hasta el final. Comencemos. Y esta es la entrada donde vamos a comprar ahora los tickets. El taxi me costó alrededor de 238 yuanes más 27 que hay que pagar de peaje para pasar a la carretera que te lleva a la Gran Muralla China. Por lo que vemos hay demasiada gente, pero acompáñenme en esta aventura. Este es el área donde se compran los boletos. Las entradas cuestan 140 yuanes para montarse en el teleférico ida y vuelta. Acá vemos la fila para coger un bus y poder entrar. Ahora el bus nos va a llevar directo al teleférico y de ahí cogeremos para la Muralla China. Ay, yo estaba clara que había que coger la sombrilla. En este momento me empecé a preocupar mucho porque tuve una mala experiencia cuando llegué al país, ya que había alrededor de 40 grados de temperatura, cosa que nunca había experimentado, y me quemé de la piel prácticamente, se me quedó en carne viva, solo por caminar sin protección 500 metros. En China, la rápida industrialización y la densa urbanización ha exacerbado los problemas ambientales como la contaminación del aire y las altas temperaturas. Los ciudadanos comúnmente usan mascarillas para protegerse de los contaminantes aéreos y buscan refugios en espacios climatizados para escapar del calor intenso. En respuesta, el gobierno ha implementado políticas estrictas de control de emisiones, ha promovido el uso de energías renovables y ha mejorado el diseño urbano para mitigar estos efectos y mejorar la calidad de vida. Hoy no es la excepción y la temperatura sigue siendo de 40 grados, así que si vienen a China en verano les recomiendo usar mascarillas, gafas, gorras, sombrillas, abanicos, enguatadas finas como la usan ellos y siempre estar hidratados con agua caliente o al tiempo, nunca fría, porque de lo contrario podrías deshidratarte hasta morir. Acá estamos viendo que la cola es inmensa y me sorprende mucho que casi no he visto extranjeros. Estoy con mi mamá que se acaba de comprar su gorrito chino. Hay tantas personas en este lugar que realmente es extraordinario el rápido funcionamiento de todo en general, porque independientemente de la cola, todo avanza muy rápido. Si se fijan bien, llega un bus detrás de otro sin tener que esperar prácticamente ni 2 minutos. No, ya esto se nos coló y todo. Les recomiendo que siempre estén muy pendientes en las colas, porque algo muy normalizado en la cultura china es que está bien colarse, y si no vas rápido te empujan y se cuelan, como me acaba de pasar a mí. Están hablando del recorrido del viaje. Esto es más o menos lo que he podido traducir. Eso que se ve ahí es la estación del tren que hace un recorrido más largo por los alrededores de la muralla, y también creo que hay un museo adentro. Ya estamos en la estación del teleférico y se ven espectaculares las vistas. Cuando vengan, no dejen de ir al puesto blanco, que es donde dan los traductores de forma gratuita.
La cola es kilométrica. Llevamos alrededor de unos 10 minutos caminando y todavía no acabamos de llegar en donde se retorna para poder entrar al metro. Al metro no, que diga, al teleférico. Estas colas son increíbles, ni que estuviésemos en Cuba. Lo bueno es que se mueve muy rápido. Acá hay que pagar otras entradas que cuestan 80 yuanes. Estas son ya para ingresar a la muralla. Ojo, tienes que traer tu pasaporte porque siempre piden identificación. No es secreto para nadie que China es un país muy controlado y acá en la muralla no es la excepción. No solo está lleno de cámaras, sino que hay muchos puestos de identificación como el que estamos pasando ahora. Algo que me sorprende es que el teleférico no para. Tienes que correr y saltar para montarte mientras va lentamente. Luego sí coge mucha velocidad. Nuevamente se me está colando unos niños. Ya estoy ansiosa por llegar. Las vistas desde aquí arriba son magníficas y estoy muy emocionada. Estamos pasando por un túnel donde se muestran varias fotos de los festivales que se celebran en la muralla. Hubo uno que me llamó muchísimo la atención. Se llama el Festival de Verano. Como su nombre lo indica, cada verano se celebra un impresionante festival de noche en la muralla, donde los visitantes pueden disfrutar de espectáculos de luces, música en vivo y una vista nocturna espectacular de la muralla iluminada. Una experiencia verdaderamente mágica que no te puedes perder. También se celebra el Festival Cultural de la Gran Muralla, el de montañismo, el de albaricoque que se lleva a cabo anualmente en marzo y abril, cuando los albaricoques y otras flores silvestres florecen. El Festival de las Hojas Rojas que se celebra anualmente en octubre y noviembre, y durante este periodo las hojas de los árboles a lo largo de la muralla se tornan rojas, creando un paisaje espectacular junto a la antigua fortificación. Te recomiendo comprar tus boletos con anticipación, especialmente si planeas visitar durante algunos de los festivales. No vengan a las zonas más turísticas porque ya ven que está abarrotado absolutamente todo. La Gran Muralla China es una maravilla arquitectónica construida en el siglo V a.C. y el siglo XVI. Fue diseñada para proteger las fronteras del Imperio Chino de las invasiones nómadas del norte y noreste de Asia. A través de los siglos, múltiples dinastías, especialmente durante la dinastía Ming, que fue desde el 1368 y 1644, añadieron y fortalecieron secciones de la muralla, extendiéndola hasta aproximadamente 21 kilómetros. Aunque hoy en día quedan menos partes intactas. Inicialmente construida de tierra apisonada y madera, luego fue reforzada con ladrillos y piedras. La muralla no solo servía de defensa, también regulaba el comercio y el movimiento de personas a lo largo de la ruta de la seda, y actualmente es uno de los símbolos más emblemáticos de la ingeniosidad y técnica del pueblo chino, convirtiéndose en una de las principales atracciones turísticas del país. ¿Sabes por qué le dicen la muralla de la muerte? Pues quédate en este video que te lo contaré. Este sobrenombre sombrío se debe a las duras condiciones durante su construcción. Se estima que millones de trabajadores murieron mientras la construían y muchos están enterrados en sus estructuras, lo que la convierte en el mayor cementerio del mundo a cielo abierto. Asegúrate de verificar el clima antes de ir y considera llevar un sombrero y protector solar en los días soleados. También llevar una cámara es imprescindible. Las vistas realmente son espectaculares. Espero que este video te ayude a planificar tu visita inolvidable a la Gran Muralla China. No olvides darle like al video y suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.